Padre, venimos delante de tu presencia una vez más, suplicando para que favorezca, Señor, la predicación de tu palabra con poder del Espíritu Santo, tanto en mi persona como en los que escucharán, para que tu nombre sea exaltado, para que Jesucristo también, su nombre sea exaltado sobre todo y lo reconozcamos tal como Él es. Permítenos, Señor, entonces recibir esa bendición de entender tu mensaje, tu palabra. Reconocemos que si eso no es obrado por el Espíritu Santo en nosotros podríamos escuchar y salir de la misma manera como entramos. Y no queremos eso. Queremos, Señor, que tu iglesia sea edificada, que sigamos creciendo para conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesús y para que pecadores vengan al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados y hallen vida en nuestro Señor Jesús. Lo pedimos confiando en Él como nuestro único mediador. Amén. Así puestos, pueden sentarse y vamos a abrir las Biblias en Hechos capítulo 27. Hechos 27. Vamos a leer los primeros 26 versículos. Dice así la palabra del Señor. Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Publio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo:
Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Esta es la palabra del Señor. Y para aquellos que nos visitan por primera vez o recientemente, nosotros solemos estudiar los libros y las cartas de la Biblia de manera consecutiva, iniciando desde su primer capítulo hasta poder finalizarlo. Y hoy estamos llegando ya al penúltimo capítulo del libro de los Hechos. A modo de introducción, este pasaje que hemos leído, por cierto, bastante descriptivo en todo lo que acontece, me recuerda por qué nosotros los cristianos necesitamos esa correcta cosmovisión bíblica. Cuando me refiero a una cosmovisión, me refiero a esa manera de pensar, que nosotros vemos la vida a través de la Escritura, que nosotros hacemos lo que hacemos entendiendo lo que es la voluntad de Dios que Él ha revelado en la Biblia. De esta manera, los hijos de Dios entienden que nosotros podemos dedicarnos de manera digna a diversos oficios. Y por supuesto, podemos dedicarnos también al arte, podemos dedicarnos a la música, a la pintura, a la escultura. Podemos dedicarnos también a la escritura. Sin embargo, a veces hay un pensamiento que ha permeado a gran parte de la iglesia, porque hay muchos que piensan que si alguien se dedica a estas áreas del arte, deben hacerlo de manera que imiten lo que el mundo está haciendo. Por ejemplo, si el mundo produce películas con esos presupuestos tan caros, con efectos visuales impresionantes y con bandas sonoras que cautivan, entonces los cristianos que se dedican a ello deberían hacer películas igualmente atractivas visualmente y con buen sonido, pero eso sí, con un mensaje cristiano. Y que si alguien se dedica a la música, pues entonces veamos que el mundo hace esos conciertos también con escenarios grandes, impresionantes, con efectos de luces también que llaman la atención. ¿Por qué no? ¿Y por qué más bien no deberíamos nosotros también tener los mismos conciertos igualmente multitudinarios, pero eso sí, con letra cristiana? Para que no se malentienda lo que estoy diciendo, por supuesto, nosotros debemos buscar la excelencia en lo que hacemos, porque todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Yo no estoy hablando aquí entonces de que en las versiones cristianas, por decirlo así, o lo que los cristianos hacen ha de ser mediocre. Lo que estoy cuestionando es esa mentalidad prevaleciente en los círculos evangélicos para copiar lo que el mundo hace sin ningún discernimiento. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios como nuestra regla de fe y práctica. ¿Y cuándo lo digo? Lo digo porque lamentablemente, indagando acerca de cómo algunos han abordado este pasaje, hay quienes con esa mentalidad han reducido a este pasaje a un capítulo lleno de aventura, al mejor estilo de los relatos griegos de los naufragios que se nos cuentan en obras como, por ejemplo, por citar la más conocida, la Odisea, atribuida a Homero. Y para el que no está familiarizado, porque la mayoría lo leyó, ¿verdad?, en el colegio, si fueron responsables. Entonces, se trata de este hombre que tiene que llegar a recuperar su reino en Ítaca, donde está su hijo Telémaco y su esposa Penélope siendo pretendida, ¿verdad?, por diversos hombres que querían aprovecharse, diciendo de que Odiseo o Ulises en su versión latina ya estaba muerto. Él finalmente llega, pero para llegar ahí después de 10 años de viaje, lo hizo a través de muchos peligros, muchos de ellos sucediendo también en el mar. Es cierto que hay elementos comunes de lo que Lucas, el autor inspirado por el Espíritu Santo que escribió estas palabras, que podríamos hallar en otras obras clásicas griegas. Pero lo que debemos tener en cuenta es que en sí los naufragios tienen los elementos muy comunes siempre. ¿Qué es lo que sucede? Tormenta, vientos, una embarcación que se pierde y pérdidas humanas y materiales. Eso es lo que usted va a hallar usualmente cuando un naufragio ocurre. Por lo tanto, Lucas lo narra, inspirado por el Espíritu Santo, pero usando el lenguaje común de la época, el griego común y corriente, en el cual eran narradas también aquellas historias épicas
conocidas de la cultura griega. De esta manera, el penúltimo capítulo de Hechos destaca, sí, por esta descripción detallada del naufragio que sufrió la embarcación que pretendía llevar a Pablo hasta Roma. Pero, ¿estamos nosotros ante una versión cristiana de un capítulo de la Odisea? Ciertamente no estamos ante ello. Estamos ante un cuadro que, aunque muy vívido, sigue estando en línea a lo que es el mensaje central de todo el libro de Hechos. Vemos aquí al Señor trabajando a favor de los suyos para que le sean testigos hasta lo último de la tierra. Pablo, usted va a llegar a Roma y ahí me será testigo. Cuando nosotros tenemos esa idea central guiando nuestro estudio de este capítulo, así nosotros también nos vamos a guardar, obviamente, de ese extremo nefasto de reducir este capítulo a un capítulo que se puso ahí para traer colorido a la historia, a otro que también no es prudente y que ve en este capítulo solamente alegorías. ¿Hay dificultades y temores en la vida cristiana? Ciertamente las hay también. ¿Estamos nosotros expuestos al sufrimiento? Sí. ¿O acaso aquí alguno desde que fue salvado por el Señor no sabe lo que es sufrir más? No, lo sabemos muy bien. Pero Hechos 27 tampoco es acerca de las tormentas del alma y los vientos contrarios que vienen a azotar nuestra existencia, sino que debemos ser respetuosos con el contexto y el género de este libro, que es primeramente narrativo e histórico. Dicho esto, ante nosotros tenemos un pasaje para recordar nuestro deber descansando en un Dios soberano. Porque sí, es cierto que vendrán pruebas y aflicciones en las que nosotros, como estas personas, nos sentiremos que habremos perdido toda la esperanza de vivir. Pero es entonces cuando nosotros debemos recordar que, aunque servimos a un Dios soberano, nosotros somos responsables. A nosotros se nos exhorta y se nos manda a actuar siempre con responsabilidad y prudencia. Y en segundo lugar, Dios mismo nos recuerda que Él siempre está en control de todo por medio de su palabra. Entonces, en primer lugar, porque Dios es soberano, nosotros actuamos responsable y prudentemente, haciendo todo lo que está en nuestras manos. Es un malentendido muy común escuchar esto. Bueno, si Dios es soberano, si Dios está en control de todo, como usted dice, entonces ¿por qué cierta cosa tenemos que hacerla? ¿Por qué oramos? ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué evangelizamos? Si Dios es soberano y todo va a ocurrir según Él lo ha determinado. Pablo previamente ya había escuchado estas palabras que el Señor le confirma ahora por medio del ángel en Hechos capítulo 23. En Hechos 23, 11, es el Señor mismo quien apareció a Pablo y le dijo: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No, entonces ya el Señor le había dicho a Pablo cuál era su voluntad. Pablo no tenía razón para dudar de que esto no iba a suceder. No, va a suceder como el Señor me ha dicho. Y de hecho este versículo es clave para nosotros entender ese desenlace de Hechos, ¿verdad? Porque está Pablo prestando una defensa constantemente. ¿Por qué Pablo al final apela a César? ¿Por qué ese naufragio? ¿Por qué luego en Malta? Bueno, todo eso fue necesario para que finalmente el apóstol llegara donde el Señor quería y dijo que iba a estar. Pero notemos que aunque Pablo ya sabía esto, porque el Señor mismo se lo había revelado, no por eso él actuó irresponsablemente. En el versículo 9 leemos lo siguiente, en Hechos 27. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aunque Pablo tenía la confirmación de parte del Señor, él no abandonó la prudencia por ello, o tomó decisiones arriesgadas con una actitud desafiante.
Él tenía la confirmación respecto a su persona, pero no acerca de todos los demás que iban a ir con él. ¿Y qué de las demás personas que también van a ir en ese barco? Si ustedes finalizan la lectura del capítulo, van a ver que eran un total de 276 personas. Pablo no se preocupaba solamente por él. Habían otras 275 personas que también iban a ir en ese barco, de las cuales él no sabía cuál era la voluntad del Señor y a dónde era que iban a llegar. Por eso él advirtió. Y Pablo era un navegador experimentado. Aunque su oficio era, ¿verdad?, el hacer tiendas, él realmente viajó mucho, y viajó mucho en barco, porque ese era uno de los medios de transporte más comunes que se tenía en la época. Y por eso cuando Lucas nos menciona el ayuno en el versículo 9, nos está dando a nosotros una pista muy importante para ubicar en el tiempo esta ruta que fue realizada y en qué momento. Porque dice aquí, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. ¿Cuál ayuno? Bueno, es el entendimiento de que el ayuno al que aquí se refiere es a la celebración del día de la expiación, la fiesta sagrada que tenían los judíos. Por lo tanto, aunque ellos se rigen por un calendario lunar, usualmente la celebración del día de la expiación cae hacia el final de septiembre o el inicio de octubre, justamente cuando inicia el invierno. ¿Qué tiene de relevante que viniera el invierno? Bueno, que en invierno no se viajaba por mar, se suspendía completamente. Y Lucas aquí nos dice que ya había pasado el ayuno. O sea, no era que iba a llegar apenas el momento para celebrar. No, ya eso había pasado. Por lo que posiblemente ya el invierno estaba mostrando esos indicios y ya la navegación estaba siendo peligrosa. Pablo sabía muy bien lo que podía suceder. No solamente eso, es que Pablo ya había sufrido más naufragios. Él va a escribir en 2 Corintios 11:25 lo siguiente: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 3 veces. Y 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. No, él sabía muy bien cuán peligroso podía llegar a ser y cómo el Señor le había guardado en esos naufragios anteriores. Pero él quería ser precavido. ¿Para qué exponerse innecesariamente a un viaje peligroso? Él sabía que su llegada a Roma se iba a dar y que se iba a dar a través de los medios ordinarios y los medios disponibles en este momento de la historia, es decir, viajando por el mar. Pero él no iba solo. Él no iba solo. Entonces, a lo largo de este capítulo, nosotros podemos notar varias veces que hay muchos verbos que están escritos en la primera persona plural. Nosotros leemos embarcándonos, zarpamos, haciéndonos a la vela, navegamos, arribamos, navegamos y llegamos. ¿Quiénes son estos que van? ¿Y por qué está en primera persona, en plural? Bueno, obviamente está Pablo, ¿verdad? Quien simplemente estaba esperando que Festo ya le diera el visto bueno, ya lo despachara para que fuera para con César. También tenemos a este hombre llamado Julio, el de la compañía Augusta, ¿verdad?, que se nos describe en el versículo 1, o la compañía imperial. Él era un centurión. Un centurión era un hombre que estaba a cargo de un buen número de soldados. Podía ser un número entre 60, 80, hasta 200, a veces hasta más. No era necesariamente 100, como a veces algunos lo entienden. El punto es, era un hombre que tenía soldados a su cargo. Hay quienes sugieren que Julio en particular ocupaba un puesto en el cual era responsable de llevar los granos hacia la capital romana, lo cual hace mucho sentido, dado que el invierno se acercaba. Y llegado el invierno, sin más barcos que salieran, era importante llevar la provisión a la capital romana, que, como podemos suponer, iba a ser la más poblada e iba a presentarse una escasez de alimentos. Eso también explica por qué hubo ese cambio de nave. No solamente era el hecho de que no habían naves dedicadas al transporte de prisioneros, sino que los centuriones o los soldados llevaban a los presos según los barcos que estuvieran disponibles, pero el hecho de que él luego tome una nave alejandrina confirma esa sospecha de que él se dedicara a asegurarse de que los granos llegaran a la capital. ¿Por qué? Porque una nave alejandrina quiere decir que era de Egipto, y Egipto en aquella época era el mayor proveedor de granos para Roma.
Entonces, él hace ese cambio de embarcación, tiene la responsabilidad de llevar el alimento, pero además tiene que llevar los soldados, que también era parte de sus tareas, que Festo le había dado. Ahora, destaca que este hombre trató muy bien a Pablo. Aquí leemos que lo trató con humanidad, a tal punto, ¿verdad?, que en el versículo 3 dice que le permitió que fuera con los amigos. Aprovecho entonces para hacer un paréntesis. Amigos, aunque no es un término común para describir a la relación entre los cristianos, es un término sumamente apropiado. Los cristianos somos amigos. Y por ellos nosotros mostramos el amor con el que hemos sido amados. Jesucristo dijo en Juan 15, 12 y 13, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo debemos amar? Como Cristo nos amó. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo dio su vida por su pueblo, y nosotros también nos servimos sacrificialmente unos a otros. Ellos quizás no podían entender, ¿verdad? No podíamos esperar que los soldados supieran cómo se llamaban ellos. Pero él pudo ver algo. Eran amigos a los que Pablo fue. Esos cristianos se tratan así. ¿Qué son las personas de la iglesia para usted? ¿Son simples conocidos o son amigos entrañables? ¿Estamos siendo intencionales en estrechar lazos con los demás? ¿Podrían los de afuera decir que los cristianos se tratan con esta amistad? Iban también soldados a cargo del centurión, ¿verdad?, como parte de la tripulación. También iban otros prisioneros de los que no se nos da mayor información. Pero sobre todo, esos verbos en primera persona plural nos hace ver que Lucas estaba de vuelta con Pablo. Lucas estaba de vuelta y también otro creyente, Aristarco. Aristarco, como bien se nos dice, un macedonio de Tesalónica. Este hombre creyó al Señor Jesús cuando Pablo estuvo en Tesalónica. Acompañó a Pablo en Éfeso y ahora sabemos que él estuvo en el viaje y muy posiblemente también estuvo en este naufragio. Este es el hombre que luego Pablo dirá de él en Colosenses 4:10, y Aristarco, compañero de mis prisiones, como también prontamente lo escucharemos en la serie por la mañana. No sabemos cuántas personas estuvieron inicialmente en esta primera nave llamada Adramitena, es decir, que era de una región llamada Adramacia, pero como les dije, sí sabemos que ya cuando se embarcaron en la nave alejandrina había un total de 276 personas. Y son ellos, Pablo, Aristarco, Lucas, Julio, los prisioneros y el resto de la tripulación, como se nos menciona aquí, el patrón y el piloto de la nave, los que juntos van a tener que ver cómo salen de esta gran prueba que les sobrevendrá en el mar. El punto es, como les decía, que Pablo buscó ser prudente. Varones, yo les recomiendo que no salgamos. Pero ¿qué hizo el centurión en el versículo 11? El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Como les dije, Pablo ciertamente tenía experiencia viajando en el mar, pero no podemos culpar al centurión de decir, bueno, pero ese es el capitán, él ciertamente sabe viajar en el mar. Y no le hicieron caso a Pablo. Hermanos, no todas las decisiones en nuestra vida están en nuestras manos. E incluso si lo estuvieran, eso tampoco garantiza que todo va a salir como nosotros lo planificamos. Debemos recordar, ¿verdad?, la conocida advertencia de Santiago, capítulo 4, versículos 13 y 14. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Usted no lo sabe. No podemos controlar cada aspecto de nuestra vida. Hay decisiones que no están en nuestro control, hay decisiones que nosotros no tomamos.
Pero de nuevo, aun si nosotros supuestamente tuviéramos ese control de decidir cada aspecto de nuestra vida, nada garantiza qué será mañana. ¿Por qué? Porque nosotros no somos soberanos. No lo sabemos. Por eso es necesario reconocer la mano soberana de Dios. Por eso es necesario conducirse con humildad. Por eso es necesario actuar con sabiduría y discernimiento. Por eso es necesario encomendarnos a su palabra. Porque las decisiones y las consecuencias de ellas no están en nuestro control, pero sí están en el control de Dios. Él siempre está en control. Entonces, a partir del versículo 12, nosotros leemos que van a tener que asumir la consecuencia de esa decisión, de no quedarse en este lugar llamado Buenos Puertos. Un nombre interesante que representa eso mismo. Era un lugar que usualmente se prestaba para quedarse ahí. Era favorable. Sin embargo, estos hombres consideraron que no les daba la protección suficiente, que no les daba todo lo que necesitaban, y por tanto que lo mejor era buscar pasar el invierno en otra región. A partir del versículo 13 se nos narra entonces lo que pasó luego que decidieron que lo mejor era irse. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Precisamente como les decía, no sabemos lo que será mañana, no sabemos lo que será en un instante. Ellos vieron el viento favorable y dijeron: este es el momento, nos vamos para esta región más cercana a Fenice, y se les vino el viento huracanado. Aquí vemos que tiene un nombre, Euroclidón. Podemos traducirlo más apropiadamente como Euraquilón. Estos vientos que se nos describen aquí como huracanados, de hecho la palabra en el original es de donde nosotros tenemos la palabra para tifón. O sea, ellos realmente estaban en una tempestad. Ellos vieron ese viento favorable, como a veces leemos ahí la palabra sotavento. Sotavento es ir, o sea, donde lo lleva el viento. Ellos pensaban que iban a llegar pronto, en unas cuantas horas, a Fenice, y en eso se vino ese viento Euroclidón o Euraquilón. El nombre es un nombre derivado de una combinación de tanto del griego como del latín, y simplemente lo que debemos entender es un viento del nordeste. Un viento del nordeste. Hay evidencias de Rosas de los Vientos donde tenían el nombre de que el viento que viene de ahí es el viento conocido como Euraquilón, el del nordeste. Es decir, en la dirección contraria hacia donde ellos querían llegar. Actualmente este viento se le conoce simplemente como un gregal. Y al día de hoy en el Mediterráneo sigue dándose estos vientos fuertes en esta época del año. Los vientos y las olas fueron tales que ellos perdieron el control de la nave. El esquife que leemos aquí es el barco salvavidas, era el bote salvavidas. Y obviamente estaba el viento dando tan fuerte que era cuestión de momentos de que el viento lo arrebatara y lo golpeara contra la nave principal y lo despedazara. Y usted no quiere perder el barco salvavidas en una tormenta. Por eso había que hacer lo posible para salvarlo. Pero siendo que también habían muchas olas, posiblemente el bote salvavidas también ya se había llenado de agua, por lo que tanto no era tan sencillo subirlo y sujetarlo a la nave principal para que no le pasara nada. Entonces vemos que estaban realmente en un predicamento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos casos? Ellos hicieron lo que en aquella época se entendía que era lo mejor. Por un lado, leemos nosotros que estaban ciñendo la nave.
Esto era un acto de tomar cuerdas y sujetar la madera de la nave principal, tensarla para que soportara mejor los embates. Por otro lado, leemos que ellos arrojaron los aparejos, es decir, botaron todo lo que pudieran botar para que la nave quedara más liviana. Ahora, por un lado usted dice, ¿por qué usted quiere que la nave sea más liviana si están dando vientos fuertes? Posiblemente también se estaba llenando de agua. Entonces estaba en una encrucijada. Es muy posible que ellos estuvieran aligerando por el hecho de que el agua les estuviera llegando también. Entonces se ocupa que en efecto la nave sea liviana, pero no tan liviana que el viento se la llevara. Por eso es que leemos que luego ellos lanzaron el ancla, o como leemos ahí, arriaron las velas. Ese fue el acto de tirar el ancla para que por lo menos, aunque la nave ahora estaba más liviana, no fuera tan fácilmente movida. Para empeorar las cosas, leemos que el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. Estaba completamente nublado y ellos no tenían GPS. Usted se guiaba era con las estrellas, y si usted estaba a oscuras, sencillamente no quedaba otra que abandonarse a lo que el mar, dirían ellos, a lo que el mar quisiera. Por eso abandonaron toda esperanza de salvarse. ¿Qué les quedaba? Ya habían intentado todo lo que tenían. Hicieron mal en todo esto que ellos intentaron para nada. El deseo de sobrevivir es un deseo legítimo y es parte de la responsabilidad del hombre, preservar su propia vida. Y había que recurrir a todo lo que estaba a la mano. La diferencia está, pensando bíblicamente, en que nosotros reconocemos que aunque hacemos todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que se nos da para hacer, nosotros sabemos que el resultado ni las circunstancias están en nuestras manos y que el resultado no radica en nuestro poder, sino que de nuevo está en las manos del Señor. Por eso es interesante leer en primera persona, el leer esto. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lucas está como incluyendo ahí también. Uno podía esperar esto de los presos, ¿verdad? Uno podía esperar esto de los soldados romanos. Y ya, señores, ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Fue tanto que luego, como veremos la próxima semana, ellos hasta no comieron, no estaban ni comiendo, de tanto esfuerzo que requirió mantenerse a flote. Pero ¿por qué Lucas y posiblemente Aristarco habla en primera persona plural diciendo ya habíamos perdido toda esperanza? El panorama era tan sombrío que ellos mismos no veían salida. Reconocer que uno está en una situación difícil, reconocer que uno está en una situación realmente de solución humanamente imposible, no está mal. Este realmente podía ser el fin de sus vidas. Y no está mal reconocerlo. Es sensato. Que si cuando llegue el momento de nosotros afrontar a la muerte, pensar así, este puede ser ya realmente mi final. El asunto es abandonar toda esperanza u olvidar la esperanza mayor que todo cristiano tiene. Es ante la adversidad que nosotros tenemos la oportunidad de mostrar a otros cuál es la fe que profesamos, cuál es la confianza que nosotros realmente tenemos en la palabra de Dios y en sus promesas que son fieles y que Él ha dado a los suyos. Es un riesgo que nosotros actuemos como si nosotros hubiéramos olvidado quién está en control. A veces estamos ansiosos por el mañana, por los resultados médicos, por las situaciones en el trabajo, nos vemos desesperados por situaciones familiares y estamos convencidos que hemos agotado los recursos disponibles y que ya no hay más que hacer. Y se nos olvida quién sigue sentado en su trono. El que seamos responsables no debe llevarnos a vivir como si yo fuera quien tiene que controlar cada aspecto de mi vida, porque sencillamente no podemos. Es uno el que ejerce, Dios,
quien ejerce el dominio sobre los cielos y sobre la tierra. Él es el que llama a las estrellas por su nombre. Él es el que tiene los cabellos de nuestra cabeza contados. Él es aquel que está en control aún de aquel pajarito que va a caer al suelo, porque no hay ninguno que caiga si no es por su voluntad. Él es el que sigue estando en los cielos y hace todo lo que quiere. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere, eso hace. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Lucas escribió: abandonamos toda esperanza. Pero Pablo escribirá a los Corintios una actitud diferente a la luz del glorioso evangelio y de la esperanza de la resurrección. ¿Qué escribió Pablo a los Corintios? ¿Cómo puede estar uno en esta vida? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Ahora, esta confianza con la que Pablo escribió a los Corintios tiene un fundamento. No eran palabras simplemente para levantar los ánimos de los hermanos allá. Porque esto no depende de mis emociones ni de las circunstancias. ¿De dónde vino la confianza de Pablo? Bueno, vino a como vemos que vino aquí. Vino por la palabra de Dios. Y en medio del desánimo y de la desesperanza que estaba imperando en esa nave, Pablo trajo palabras de aliento y consuelo. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Es casi inevitable, ¿verdad?, ver en el versículo 21 se los dije. Se los dije. Habría sido, por cierto, bueno hacerme caso, porque Pablo habló de su prudencia, de lo que él conocía. Pero él ahora tenía un mejor fundamento, porque él no estaba simplemente buscando aquí una recriminación, porque ¿de qué hubiera valido? Estamos a oscuras, hubiera sido bueno escucharme. Y gracias. Tengo algo que decirles. Aunque yo les dije que haber salido iba a ser para pérdida material y hasta de nuestras vidas, sepan algo: no se va a perder la vida de ni uno de nosotros, de ninguno. Pablo, ¿cómo puede usted estar tan seguro? Porque ha venido el ángel de Dios, el Dios al que yo sirvo y el Dios al que yo confío, y me ha dicho lo siguiente, porque Él me lo ha dicho. Él las respalda por medio de ese ángel que vino. En Hechos, varias veces los ángeles intervienen a favor del pueblo del Señor. Fue un ángel que liberó a los discípulos cuando estaban encarcelados por predicar la palabra. Fue un ángel el que llevó a Felipe al desierto para que se encontrara con el eunuco. Fue un ángel el que también libró a Pedro de la cárcel. Y fue un ángel de Dios el que también vino a Pablo para reconfirmar su voluntad de llevarlo a Roma, pero además decirle algo extra: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y hermanos, eso sigue siendo igual para nosotros. La confianza para Pablo no fue el hecho de que el mensaje viniera por medio de un ángel. La confianza de Pablo estaba porque el que prometió fue Dios, el Dios en el que él creía. Y de la misma manera nosotros también podemos tomar ánimo, porque Dios es fiel a lo que él ha cumplido y a lo que él ha prometido en su palabra, y estamos seguros de que lo cumplirá.
Nosotros vemos que entonces Pablo, con esa certeza, exhortó a que tuvieran ánimo. Será así como Dios me ha dicho. Y de la misma manera nosotros sabemos que aunque Dios, habiendo hablado de muchas formas antes, por medio de los profetas y por medio de sueños y por medio de ángeles, ahora nos ha hablado por el Hijo, y nosotros ya no dependemos de esas cosas para saber de que Dios habla y que se comunica con nosotros, porque lo tenemos en su bendita palabra, suficiente para cada hijo de Dios. Podemos tener la misma confianza acerca de lo que Dios ha dicho como la tuvo Pablo, porque no depende del medio, sino de quien ha prometido: Dios. El Dios fiel, el Dios que no quebranta su palabra, el Dios que no es hijo de hombre para que se arrepienta, el Dios que tiene todo poder para llevar a cabo lo que ha prometido. Hermano, no es pecado vernos asaltados por el temor. El asunto está cuando no acudimos a aquel que nos guarda y nos sostiene, de manera que podemos estar seguros de que nada nos acontece ni nos pasará que esté fuera de su control o fuera de su voluntad. ¿Confía usted en Dios? Parece que son tantas las ocasiones que realmente nosotros necesitamos vernos como estas personas, sin recursos, convencidos de que ya no tenemos fuerzas para continuar, para reconocer que siempre, 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 el ancla de nuestra fe, la certeza y el firmamento, el fundamento para ello, es la palabra del Señor, el que ha prometido. El día en que yo temo, yo en ti confío. ¿No es así? Lo escribió el salmista, y nosotros también podemos decir lo mismo. Es la palabra del Señor. Cuando venga el temor, confía en Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Lo cree? Es la palabra del Señor. Confía en Dios, Él lo ha escrito. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Como decía al inicio, hay dificultades en la vida cristiana. Y hay himnos cristianos que han sido compuestos luego de eventos muy trágicos. Hemos escuchado varias de esas anécdotas. Luego de la oscuridad, luego del naufragio, luego del fuego que consumió, hombres y mujeres escribieron palabras hallando su consuelo en el Señor. Y es cierto, en esos himnos podemos ver esas alegorías de cómo esa oscuridad, cómo esas olas, cómo ese fuego nos recuerda las tribulaciones en este peregrinaje terrenal. Pero de nuevo, no simplemente nos acerquemos a este capítulo sacando las alegorías de que así como las olas azotaron, así vendrán las dificultades en tu vida, pero confía en el Señor. No, esa no es la manera para nosotros hallar la aplicación de este capítulo, de esta porción en particular que hemos leído. Aunque tristemente muchos quieren aplicarlo de esa manera. Así como ellos botaron las cargas del barco y soltaron las anclas, el cristiano debe despojarse de todo en esta vida cristiana para correr la carrera que tiene por delante. Y tenemos que arrojar el ancla de la fe, el ancla de la palabra de Dios y el ancla de la comunión con la iglesia. Esas cosas se pueden dar. Poéticamente podemos expresar las verdades de la palabra, pero de nuevo, como les decía, no lo podemos justificar hacia la ligera por este capítulo, que es descriptivo, que es histórico. No tenemos que expresarlo de esa manera, hermanos, para nosotros saber que podemos confiar en Dios en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque si usted lee este pasaje en el sentido más llano, en el sentido más claro, se puede resumir: varones, estamos en dificultades, pero Dios ha dicho. Pero Dios ha dicho. Es Dios quien está en control.
Este relato ni siquiera le da espacio para nosotros saber qué creyeron esos soldados o esos prisioneros. Este pasaje no se nos presenta a nosotros como un debate entre quién estaba en control del mar en ese momento, el Dios que proclamaba a Pablo o Poseidón. No, aquí no hay lugar para los dioses falsos, porque no son dioses. Tienen boca pero no hablan, oídos pero no oyen. Son dioses falsos. ¿Quién controla el mar? Es Jehová. Y siempre ha sido así. Fue Él quien abrió el mar Rojo para que su pueblo pasara en seco, y fue Él mismo que lo cerró para sepultar al rebelde Faraón con todos sus enemigos. Fue Él quien también abrió paso para su pueblo por el río Jordán, para que también pasaran en seco. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento fue el que también hizo levantar el mar de tal manera cuando el rebelde profeta Jonás quiso escapar y desobedecer. Es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento se nos sigue revelando como aquel que tiene dominio sobre todo, porque fue el Señor Jesucristo que cayó al viento y al mar con su palabra, y todos se asombraron. ¿Quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? Es el Señor Jesucristo, Dios mismo encarnado, y es el mismo que estaba en control cuando esta tempestad se vino, y también estuvo en control cuando Pablo tuvo otros viajes más placenteros. Quien gobierna es nuestro Señor. Él sigue en su trono y está en control de todo. Hermanos, simplemente para ejemplificar, vamos a Hechos 21. Parte de lo que aquí leemos, el recorrido compartía ciertas similitudes, habían algunos puntos en común. Ya hemos leído, ¿verdad?, parte de lo que fue ese viaje en Hechos 27. Ahora contrastemos cómo fue en Hechos 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y el día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba, ¿a dónde? Fenicia. Nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. ¿Qué viajes más tranquilos? ¿Quién estaba en control? Dios estaba en control. Y seguía en control también cuando vino la tempestad en Hechos 27. El mismo Dios. Podemos también considerar, hermanos, el cuidado del Señor al reflexionar la razón misma por la que leemos de esta prueba en el mar. Porque ¿quién escribió esto? Lucas. ¿Y qué es lo que debemos entender de que nosotros estemos leyendo esto? De que el Señor salvó a Lucas. Ya después de aquí sería conjeturar, si uno quiere imaginar un poco más. ¿Tenía Lucas su manuscrito de Hechos juntamente con él ahí? No lo sabemos, porque ¿qué hubiera pasado si Lucas se hubiera ahogado con todo y sus manuscritos? Pero el Señor está en control. Él preserva su palabra. Él nos da a nosotros lo que necesitamos. Supongamos que hubiera habido una copia afuera y Lucas se muere. ¿Dónde hubiera terminado Hechos? Con Festo y con Agripa diciendo lo que dijeron ellos, ¿verdad? Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Fin de Hechos. Nosotros que hubiéramos entendido, bueno, que Pablo eventualmente llegó a Roma, pero ¿cómo llegó? No lo hubiéramos sabido, pero lo sabemos. Porque así le plació a Dios dejarnos su palabra escrita, preservando a Lucas para que nosotros supiéramos exactamente cómo lo hizo. Yo voy a llevar a mi siervo a Roma, así se lo prometí, y vean cómo lo hice, mostrando mi control sobre cada evento de su vida. La palabra de Dios es suficiente y tenemos escrita en ella todo lo que nosotros necesitamos saber. Este Dios que ha manifestado este dominio sobre la creación es el que también le ha placido preservar la Escritura tal y como la tenemos hoy, de tal manera que nosotros tenemos aquí el mensaje suficiente para saber quién es Él y quiénes somos nosotros y cuál es nuestra condición de pecado y por qué es necesario acudir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y humildad, clamando por perdón de pecados. Ese es el Dios en el que nosotros podemos confiar. Pero notemos que Pablo no solamente dijo que confiaba en Dios, él dijo que él
confiaba en este Dios de quien soy y a quien sirvo. Versículo 23. De quien soy y a quien sirvo. Yo le pertenezco a Dios. Las aflicciones Dios las utiliza muchas veces para acercar a las personas. Hay muchos que después de grandes pérdidas se asoman a la iglesia y vienen. Eso no es casualidad. Pero aquellos que buscan a Dios como un remedio temporal cuando simplemente las cosas están mal, van a hallar de que las promesas que tenemos aquí, de que las dificultades, de que las pruebas, de que todo lo que ocurre obra para bien, es para aquellos que primeramente pueden llamar al Dios de las Escrituras mi Dios. Es mi Dios y yo soy suyo. Yo le pertenezco a Él. ¿Está usted buscando simplemente ese remedio temporal? ¿O puede reconocer que este Dios es su Dios, de que usted le pertenece por entero? Y en segundo lugar, si usted le pertenece a Dios y si usted confía en Dios, eso debe manifestarse en una vida de servicio. El Dios de quien soy y a quien sirvo. Porque, ¿qué sucede con aquellos que entienden de que el Señor en su misericordia les ha salvado y los ha hecho su especial posesión? Ellos entienden que no hay manera de que puedan pagar, de que no hay manera que puedan retribuir en nada una salvación tan grande de la que han sido receptores de manera inmerecida. Y por tanto lo único que pueden decir es: Señor, aquí yo estoy completamente, soy tuyo, yo te sirvo a ti. He sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo no servirle a Él? Sea en abundancia o sea en escasez, sea cuando los vientos sean favorables, por alegorizar, o cuando los vientos sean contrarios. Con todo, el Señor sigue siendo fiel a sus promesas. Sus promesas son fieles. Y Él ha dicho que llegará el día en que cesará todo dolor y que Él enjugará, que Él secará toda lágrima. Eso es cierto y se cumplirá. Y solo habrá gozo eterno para aquellos que pertenecen a Dios, alabando al Cordero por toda la eternidad. Es esa su confianza en esta vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tener nosotros este registro tan detallado de cómo obraste estas circunstancias para que gentiles, para que hombres que de otra manera no hubieran tenido una oportunidad para escuchar acerca de Dios, escucharan. Al ver la confianza de este siervo Pablo en medio de la tempestad, auxílianos a nosotros, así ser esforzados, así ser responsables, pero viviendo de tal manera que descansamos plenamente en que servimos a un Dios sabio y que obra cada circunstancia para los que le aman, para el bien de sus almas. Y que aquellos que están con motivaciones incorrectas, pensando que el cristianismo se trata simplemente de un aditamento en la vida para que las cosas vayan mejor, entiendan que más bien el cristianismo no es algo que uno agrega, sino que es todo un cambio de vida, de mente y corazón, una obra que solamente tú puedes hacer, y que caigan postrados suplicando por su salvación. Qué hermoso consuelo tenemos nosotros saber que día a día tú nos acompañas, que día a día tú estás con nosotros, y que podemos ir a tu palabra y hallar consuelo para nuestras almas. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias.